Imagina un lugar donde el mundo se congela, donde la tierra y el mar se funden en un desierto blanco bajo un sol perpetuo o una noche eterna. Un reino de hielo implacable, donde solo el más fuerte y mejor adaptado sobrevive. Hoy, viajamos más allá del círculo polar ártico para conocer al soberano indiscutible de este gélido dominio, el oso polar. ¿Sabías que bajo su abrigo blanco se esconde un secreto oscuro? ¿O que estos gigantes pueden oler a su presa desde 9 kilómetros de distancia? ¿Y qué harías si te dijera que su futuro pende de un hilo cada vez más delgado? Acompáñame a descubrir la fascinante, dura y vulnerable vida del oso polar. Empecemos por el principio, su increíble diseño. Este animal es, junto con el oso Kodiak, uno de los carnívoros terrestres más grandes del planeta. Un macho adulto puede alcanzar 2.6 metros de largo y pesar más de 700 kilogramos. Incluso se han registrado ejemplares de 1 tonelada. Las hembras son más pequeñas, pero no menos impresionantes. Pero su característica más famosa es un engaño. ¿Su pelaje es blanco? En realidad no. Cada pelo es hueco y translúcido. Actúan como fibras ópticas, dirigiendo la luz solar hacia su piel, que es negra como el carbón. Esta piel absorbe el calor, y el pelo hueco actúa como un aislante térmico excepcional, manteniéndolo caliente en temperaturas extremas. Un auténtico traje de alta tecnología natural. Los machos adultos alcanzan normalmente pesos de entre 350 y 700 kilogramos, aunque se conocen ejemplares excepcionalmente grandes que alcanzaron o incluso superaron los 1000 kilogramos. Las hembras suelen pesar alrededor de la mitad, entre 150 y 300 kilogramos. Sin embargo, en el tiempo en el que acumulan grasa antes de dar a luz, pueden pesar entre 350 y 500 kilogramos. Los machos pueden medir entre 2,10 hasta 2,60 metros de largo, mientras que las hembras rondan desde el 1,80 hasta los 2 metros. El oso polar se desplaza caminando a una velocidad baja, a una media de unos 4,5 kilómetros por hora, pero en recorridos cortos se desplaza mediante rápidos saltos. Multiplica por 10 esta velocidad y puede alcanzar los 46 kilómetros por hora. Esta gran velocidad es la que usa para atrapar a las focas tumbadas en el hielo. Cuando el oso polar corre, mueve simultáneamente las dos patas del mismo lado del cuerpo. Su nombre científico lo dice todo, Ursus maritimus, el oso marino. Y es que los científicos lo clasifican como un mamífero marino. ¿Por qué? Porque su vida depende por completo del hielo marino del océano Ártico. Esta es su plataforma para cazar, descansar, aparearse y, en algunos casos, hasta para que las hembras tengan a sus crías. Su distribución abarca las regiones polares de 5 países: Canadá, que alberga entre el 60% y 2/3 de la población mundial, Estados Unidos, Alaska, Rusia, Groenlandia y Noruega, Svalbard. Los expertos dividen a la población total en 19 subpoblaciones distintas. Es un nadador poderoso, capaz de mantener un ritmo de 10 km por hora y de realizar travesías épicas. Se registró un oso que nadó 687 kilómetros durante 9 días seguidos sin parar. El oso polar es el miembro más carnívoro de la familia de los osos. Su menú principal es la grasa de foca, especialmente de focas anilladas y barbudas. Necesitan ingerir enormes cantidades de grasa para mantener su masa y energía. En un buen día, un oso adulto puede devorar hasta 30 kilogramos de comida. Su técnica de caza favorita es la paciencia absoluta. Espera horas, o incluso días,
junto a los orificios de respiración que las focas mantienen en el hielo, para atacar en el momento justo. O bien, se acerca sigilosamente a focas que descansan sobre el hielo, pero no es fácil. Solo 1 o 2 de cada 10 intentos de caza tienen éxito. Cuando el hielo se derrite en verano y no puede cazar focas, sobrevive gracias a sus reservas de grasa, entrando en un estado de hibernación caminante donde ralentiza su metabolismo para ahorrar energía. En tierra, puede comer casi cualquier cosa: algas, aves, huevos, cadáveres de ballenas, e incluso, en situaciones extremas de hambre, puede llegar al canibalismo. El periodo de apareamiento, único momento en que los osos de ambos sexos se reúnen y tratan de forma amistosa, es entre abril y mayo, pero los óvulos no se fertilizan y comienzan a desarrollar hasta septiembre aproximadamente, en lo que se conoce como implantación diferida. Durante este tiempo, la hembra trata de almacenar la mayor cantidad de grasa posible. Solo las hembras preñadas buscan refugio durante el invierno, aunque no hibernan, dando a luz 1 o 2 crías durante el invierno en un refugio excavado en la nieve. El resto de los individuos siguen siendo activos a pesar de la oscuridad y frío extremo que reinan en el ambiente y vagabundean a la búsqueda de comida sobre la plataforma helada. Las madres no comen nada durante este periodo, sino que viven de la grasa que han acumulado en su cuerpo durante el invierno, mientras que los cachorros se alimentan de la leche materna. Esto ocasiona en las madres una fuerte pérdida de peso, que deben recuperar durante el verano. Aquí ocurre un milagro de la naturaleza: la implantación diferida. El óvulo fecundado no se desarrolla de inmediato, sino que espera hasta el otoño. Esto permite a la hembra acumular hasta 500 kilogramos de grasa antes de refugiarse en una madriguera excavada en la nieve para el invierno. Allí, sin comer, beber ni defecar, da a luz entre 1 y 3 diminutos cachorros, generalmente 2, que al nacer pesan menos de 1 kilo y son ciegos y totalmente dependientes. La familia permanece en la madriguera hasta la primavera. Luego, durante unos 28 meses, la madre les enseñará a sobrevivir en el hielo, protegiéndolos con ferocidad, incluso de los machos adultos que pueden representar una amenaza. Llegamos a la parte más crítica. El oso polar está catalogado como vulnerable a la extinción a nivel global. Se estima que quedan entre 22.000 y 31.000 ejemplares en estado silvestre. La USDA considera que el número de osos polares se ha reducido en al menos un 30% en los últimos 45 años. Para 2008 la población se calculaba entre 20.000 y 25.000 individuos. Hasta hace algunos años, los osos polares se cazaban desde embarcaciones de motor, avionetas e incluso helicópteros. Esta caza masiva puso la especie al borde de la extinción, por lo que acabó prohibiéndose en ciertos países como Rusia y Noruega y regulándose en los demás. En Canadá, país que presenta la mayor parte de la población mundial de osos polares, se permite a los inuit cazar un cierto número de ejemplares. De igual manera, en 2010 se autorizó a las poblaciones indígenas de Estados Unidos y Rusia mediante un acuerdo entre ambos países una cuota anual de 29 ejemplares, cuota anulada recientemente por Rusia, que prohíbe totalmente la caza de osos polares en su territorio. También se persigue el uso de cebos envenenados para matar a los osos. Otras amenazas son la contaminación por petróleo, letal para su pelaje aislante, la caza no sostenible en algunas zonas y el aumento del tráfico marítimo en el Ártico. Es una tormenta perfecta contra su supervivencia. Este gigante del hielo no puede luchar solo contra un problema global. Su destino está ligado al nuestro y a la salud de todo el planeta. Si este viaje te ha impactado, necesitamos tu ayuda para correr la voz. Dale me gusta a este video si quieres que sigamos creando contenido sobre la maravilla y la fragilidad de la naturaleza. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás nuestras próximas expediciones. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue el dato que más te sorprendió sobre el oso polar? ¿O qué acción crees que podemos tomar individualmente?
Comparte este video. La conciencia es el primer paso hacia la acción. Hablemos del Ártico, del cambio climático, del oso polar. Juntos podemos ser la voz que este gigante blanco no tiene. El oso polar es mucho más que un animal carismático. Es un símbolo poderoso del Ártico, un indicador de la salud de nuestro planeta y una lección magistral de adaptación y resistencia. Su lucha por sobrevivir en un mundo que se cala es el reflejo de un desafío que nos interpela a todos. Que su imagen, majestuosa sobre el hielo, nos recuerde la belleza salvaje que aún podemos salvar. Que su posible silencio nos alerte sobre las consecuencias de nuestra inacción. Gracias por acompañarnos en esta expedición. Seguimos explorando, para entender y proteger. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.